Hola, un abrazo, un saludo para todos. Como siempre, un placer saludarles. A continuación les presento una entrevista que hice ya hace algunos meses con don Mario Méndez. Yo le puse el caballero del micrófono. Algunos de ustedes tal vez no lo reconocen visualmente, pero su voz es bastante conocida. Ha sido el locutor comercial durante muchísimos años y varias décadas de Radio Colombia en sus transmisiones deportivas y además ha incursionado en otras cosas también. De hecho, él fue músico, don Mario Méndez. Reitero, algunos de ustedes lo han escuchado tal vez cuando le dicen vamos con don Mario Méndez, ¿sí? Pero cuando escuchen la voz de él se van a dar cuenta que es alguien muy familiar. Tiene una vida ejemplar, interesante. Repito, esta entrevista la hice hace algunos meses, perdón. Este mismo año, pero hace algunos meses. Pero quiero que los que no la han disfrutado pues tengan la oportunidad. A continuación, la entrevista El Casual con don Mario Méndez. Don Mario, qué gusto que haya podido tomarse su rato. Don Mario Méndez Castro. Escuchen la voz. Saludos, don Mario. Bueno, muchas gracias y de verdad que es un orgullo y un placer y un honor estar aquí compartiendo con usted, con los muchachos y con los televidentes. Sí. Un honor para este servidor. Don Mario, bueno, su voz es... Tome asiento, don Mario. Gracias. Su voz es, diría yo, icónica, sobre todo en las transmisiones deportivas de este país, su gran casa, Radio Colombia, ¿verdad? ¿Cuántos años de trabajar en Radio Colombia, don Mario? Me inicié en el año 85 Imagínese usted. en una vuelta a Costa Rica que me invitó don Javier Rojas González. Y a partir de ahí ya yo estaba en otro medio. Y ¿A dónde estaba usted, don estaba Mario? en Monumental cuando estaba en la Avenida Central. Claro. Y entonces de ahí don Javier me escuchaba, y entonces, pero leyendo noticias. Entonces me invitó a un almuerzo y me dijo, yo quiero que usted se integre con nosotros, pero necesitamos velocidad en la locución comercial. No es lo mismo que usted lea noticias que... Claro. Y entonces le digo, bueno, si usted me permite, yo hago la prueba. Y bueno, y fui a esa vuelta con don Julio Rastrería Brica, con todo ese gremio de grandes locutores y comentaristas. Y a partir de esta fecha me quedé en Colombia. Yo voy acercándome a las 4 décadas ya de estar en Colombia. Sí, probablemente es probablemente no, es el hombre de micrófono más antiguo, digamos, de Colombia. Sí, con un, te digo, recorrido, o no me gusta llamar récord, pero sí de ininterrumpidamente, porque yo nunca dejé de comercializar. Hubo compañeros que sí comercializaron, Claro. se retiraron por algunas razones y no volvieron, o tal vez uno llegó por ahí de nuevo y todo, pero lo mío ha sido directo. O sea, los 40 años han sido directos en Colombia. Yo sé que para mucha gente que lo está observando ahorita es bastante curioso porque su voz es muy familiar, su imagen tal vez no tanto. Entonces, uno escucha las transmisiones deportivas, en este caso de Colombia, y uno siente que conoce a don Mario. Y mira, este es don Mario, va a estar mucha gente ahorita. ¿Le pasa eso? Que usted llega a un lugar, por ejemplo, y entonces usted llega y saluda, buenas tardes, y todo el mundo lo vuelve a ver como, yo lo conozco. Sí, sí me ha sucedido, claro. Una vez en un restaurante yo llegué y pedí un refresco, porque venía del Estadio de Alajuela, por cierto, de transmitir. Y el muchacho me dice, usted trabaja por aquí, yo lo conozco a usted. Le digo, no trabajo por aquí, no. Pero y seguía, y es que usted ha venido. Le digo, es primera ocasión. Y él no se quedó, como dicen, con el clavo. Entonces me dice, ¿dónde trabaja usted? Le digo, yo trabajo en Radio Colombia. Y dice, claro, dice, es que ahí es donde yo lo he escuchado. Entonces ahí estuvo la parte de familiaridad de él con la voz. Por eso él se le hizo familiar, como usted lo apunta, porque me escuchaba a través de la radio. Llegó al 85, se quedó. ¿Con quiénes le tocó
trabajar cuando usted llegó. ¿Quién era el narrador de Colombia? El comentarista era don Javier. Sí, don Javier. Yo estuve con don José Luis, pero muy poco, realmente muy poco. Con don Javier, que fue el que me llevó, ahí estuve con don Javier, don Ricardo González Aguilar, también que Dios goce. Claro. Estuvo José Ángel Monge, que Dios goce un tiempo también. Freddy Villalobos, Luis Ángel Sánchez, Jorge Marín como locutor comercial compañero, Herbert Vázquez como locutor comercial compañero, Mario Cañas también como locutor comercial, Juan José Valladares, que fue el último con el que estuve también, y un periodo corto, Alexander Santamaría, que ya falleció también. Esos han sido mis compañeros de locución comercial. Everardo estuvo un tiempo, muy poco con él también, con Everardo Herrera. Caramba, son tantos que quizás alguno peco de no mencionarlos. Pero ese equipo, trabajamos 10, 15 años juntos, y los últimos con Mario MacGregor, que fue con quien más comercialicé. 30 años, 28, 30 años comercialicé con Mario MacGregor, y que hicimos una pareja bastante interesante porque Mario era muy emotivo. Claro. Era muy emotivo. Y usted no le podía bajar a eso, ¿no? No, no, el narrador y el locutor comercial siempre tienen que llevar el mismo ritmo. El comentarista, obviamente, va abajo. Va abajo, con énfasis, de acuerdo con la transmisión que se esté realizando, pero siempre va más abajo. Por ejemplo, en ciclismo, en vueltas, cuando se está describiendo en carretera, el narrador tiene que ir arriba. El locutor comercial tiene que ir igual, no puede dejar que se caiga, como decimos nosotros, la transmisión tiene que ir igual, al mismo ritmo. Quien comenta, tiene que ir un poquito más bajo, pero con énfasis sobre lo que está sucediendo. Igual es en los estadios, es igual. Con Mario hubo una empatía profesional, estoy hablando de la parte profesional muy grande, que la gente lo reconoció. ¿Usted acostumbra a tener una relación más allá del trabajo de los narradores, con los otros locutores comerciales? No, muy poco. Eso me han dicho, por eso se lo preguntaba. Sí, muy poco. No, yo diríamos que soy muy casero, que a mí me gusta, si usted pregunta, me gusta compartir con todos los compañeros. Es más, ellos me han permitido que en alguna ocasión, porque yo estudié en México y en Colombia, me han permitido que en alguna ocasión les dé algunas recomendaciones, que lo hago con mucho respeto y con mucho cariño, y con el aval de ellos. Comparto mucho con ellos, disfruto mucho con ellos. Pero ¿qué pasó también? Que yo no volví a los estadios, yo la comercialización la hago desde la cabina. Entonces hay una relación que se ha perdido un poco en ese aspecto, porque en ocasiones no nos vemos, sino en oficina de vez en cuando, y ellos están en los estadios más, yo no. Por ejemplo, también es una relación bonita que perdí con muchos jugadores que yo tenía. ¿Usted se relacionaba con los jugadores cuando iba a los estadios? Cuando ellos ingresaban al estadio, yo tenía la oportunidad de saludarlos y conversar algo con ellos, muy poco también para no interrumpir su concentración, pero muy poco, pero sí lo hacía, porque después había que subir a las cabinas de los estadios y ya yo me perdía de todo lo demás. Pero sí, con los compañeros comparto poco en el aspecto propiamente de una cena, de un café y todo eso. Solo lo hacemos cuando estamos en oficina. Y profesionalmente, ¿cuáles compañeros que ha tenido a lo largo de estos 40 y resto de años de profesión le han parecido excelentes? Cada uno es excelente, considero. Todos tienen un estilo y una forma de ser y de trabajar. Pero en el aspecto profesional y personal, yo no he tenido absolutamente nada de problemas con ninguno de mis compañeros. Desde don Javier para arriba y para abajo, con todos he tenido una excelente relación. Y ellos con mi persona igual, Gustavo. Ellos no han mostrado ninguna reticencia a cualquier cosa, ni a compartir nada. Siempre hemos tenido una muy buena relación, siempre con todos. Es más, y gracias a Dios, con colegas de otras emisoras, yo tengo una excelente relación también.
muy buena relación con todos. A todos los aprecio, a todos los respeto y a todos también comparto cuando puedo con ellos. ¿Por qué se metió en el mundo de la radio? ¿Quién lo metió en el mundo de la radio? Porque ahora hablábamos, cuando estábamos caminando, que usted nace en San Ramón, pero que luego se desplaza a Pérez Celedón. ¿Y en qué momento se encontró con la radio, don Mario Méndez? Lo que pasa es que la música siempre ha estado en mí. A usted es un musicólogo. Sí, yo soy bajista, fui baterista, bajista y cantante del grupo Los Bruncas, que su pianista y director fue don Álvaro Esquivel, en esa época. El arreglista y compositor, el gran Álvaro Esquivel. Álvaro Esquivel. Yo fui su bajista mucho tiempo. ¿Usted toca bajo entonces? Sí, soy bajista, tengo instrumento en mi casa y todo. ¿Todavía le gusta tocar el Para bajo? matar fiebre, como decimos nosotros. Sí. ¿Y percusión me dijo también? Sí, baterías. Ajá. Sí. Entonces, cuando estaba... Y hay dos pasiones que siempre me han invadido a mí, que es la música y la radio. Pero ¿cómo inicié en la radio? Para concretar tu pregunta. Resulta que a mí, por eso yo uso mi reloj en la mano derecha, porque el bajista, entonces cuando era hora del set, entonces yo hacía aquí nada más y daba la seña para hacer el set, para el descanso. Entonces yo saludaba en la mesa número 46, Gustavo López Cárcamo y familia, un saludo muy especial, que la pasen, gracias por acompañar. Entonces un locutor de la emisora local se me acercó y me dijo, mira, vos sonás bien en el micrófono. ¿No te gustaría? En Pérez Celedón. En Pérez Celedón. Radio Sinaí. Sinaí, claro. Sí. Que Que ahora hay otra, Colosal, ¿no? Hay colosales en Ciudad Nailí. Ciudad Nailí. En 88 Estéreos, otra que está en San Isidro. Sí. Cierto, ahí trabajan amigos míos, en Sinaí también. Y entonces, digo yo, claro que voy, claro. Entonces voy. Y entonces me dice, yo tengo que conseguir una cita con el director, que era Monseñor Álvaro Coto, paz descanse. Y entonces fui la primera vez que llegué a hablar con él, no me dio mucha pelota, como decimos los ticos. Y la segunda volví, porque en esa época, Gustavo y amigos televidentes, era muy importante el núcleo familiar. Entonces, como es una emisora de la curia, y en esos años 70, que fue cuando yo me inicié, entonces era muy importante el núcleo familiar. ¿Usted es casado? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una hija, la primera hija, donde toda esa historia, obviamente toda esa serie, y todos esos requisitos yo los cumplía. Y entonces me dio la oportunidad de ingresar a la emisora. ¿Cómo? Como... ¿Locutor comercial? No, locutor de cabina. Allá. Poner música y pasar avisos. Y en esa época, en el 70, se pasaban avisos del hospital y toda esa historia. Entonces ahí me inicié. Pero comenzó a mí, está esto muy bonito, pero yo quiero algo más. Por ahí se enamoró usted de la radio. Ahí me enamoré de la radio y ahí me fue muy bien trabajando con equipos. Lo de la época, que eran sencillitos, dos tornamesas, dos tocadiscos, una consolita, un micrófono, etcétera, una grabadora de cinta abierta, y así era como se trabajaba. ¿Dejó el grupo ahí? No, seguí con el grupo. Ahí seguí con el grupo. ¿Qué música? Tocábamos de todo, baladas, en esa época de los galos. De los galos. Estos muchachos no habían nacido. No, pero yo sí conozco los galos, sí. Los galos, los ángeles negros, cumbias de Lavillos Caracas, Villos Caracas Boys. como Las Estrellas, toda esa serie de grupos. Había variedad. Había de la Sonora Santanera, en fin. Era usted medio bohemio. Yo creo que fue un tiempo. Claro. Creo que fue un tiempo, sí. Ya la edad y todo, ya uno lo va aportando. No, digo, en ese tiempo, sí. Me imagino que era usted medio bohemio. Sí. ¿Le gustaba el traguito en ese tiempo, sí, Mario? Sí. ¿Whiskito? Nunca fui de whisky. ¿Vodka? No, cervecita. ¿Cervecita? Sí, cervecita era lo que me encantaba a mí mucho. Y sí, en esa época se tomaba cervecita, se hacía giras al sur. Pues te digo, Neile, claro. La zona bananera en esa época. ¿Le confío algo? Sí. Me han dicho que era usted un hombre muy elegante, muy... ¿Quién es el mentiroso? No. Y que era usted un dandy en ese tiempo, ¿ah? No lo creo. No lo creo. Como dice
Gorgojo, uno nada feo, decía Gorgojo. No, 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 no nada, nada feo y músico. Sí. No. De hecho, te quiero contar algo. Yo, si tengo algo que agradecerle a Dios, ¿verdad?, y a la música, es que ahí fue donde yo conocí a la que es mi esposa. O sea, que usted ha estado todo el tiempo con su señora. Muchos años. 54. En febrero cumplimos las famosas bodas de oro. Para que aprendan todos estos 50, que cambian como 50 cambiar de años. ropa, ¿verdad? Pero detrás de esos 50 años hubo 4 de noviazgo. Noviazgo a la antigua, como dice Claro, Roberto claro. Carlos. De ir a visitar 2 veces a la semana, ¿no es? Y pedir la mano y el permiso a los padres y todo eso. No es cuento de que nos vemos en la esquina, no, no, no. Entonces, mi esposa iba a acompañar al Prado. ¿Conoces el Prado? Sí, sí, claro, por supuesto. Iba a conocer En Pérez estamos hablando. En Pérez, sí. En Pérez Celedón. El Prado era un salón que todavía sigue, pero en esa época era el salón donde iban todos los grupos nacionales e internacionales. Entonces, la hermana mayor de mi esposa iba a un baile que era de 1 a 5 de la tarde los domingos. Como una tarde juvenil. Era una tarde juvenil y realmente era juvenil. Entonces, para que ella fuera tenía que ir acompañada. Y la que lo mandaban de moscón, como decía antes, era a la hermana. O sea que había que ganarse a la hermana también. Hay que ganarse a la hermana. De hecho, siempre hemos tenido muy buena amistad. Entonces, yo tocando el bajo y cantando, amor, amor, te necesito. Y entonces yo veía a la chinita ahí al frente sentadita. Mirá, fija. Como había rocola y no era música de la que ponen ahora, sino rocola, entonces se ponía la rocola y yo la sacaba a bailar. Ah, ok, en el entremés, digamos. En el set. Ok, ok. Hacíamos el set, yo Sí, veía el sí. set, lo hacía y le iba a sacar a bailar. Ajá. Okay, entonces, Ahí palabreaba un poco. sí, ahí hablaba con ella, pero ¿sabe cuántos años tenía ella? ¿Ella? Sí, 12 años. Ah, no, Mario. Estaba en 6º grado de la escuela. ¿Y usted cuántos años tenía? Yo soy 6, casi 7 mayor que ella. Me Entonces, ahorro el comentario. claro, el respeto que existía y todo era maravilloso. Entonces, yo la iba a esperar a ella en 3 semanas a la salida de 6º grado de la escuela 12 de marzo para irla a acompañar a la casa. Paréntesis, don Mario, eso era muy normal en aquellos tiempos. Sí. Digo, no quiero que se malinterprete nada, pero en aquellos tiempos era sumamente normal ese tipo de relaciones, digamos, que además no eran, no se imaginen ustedes como lo de ahora, era muy distante en realidad, era una relación muy distante. Era muy sana. Era muy sana, sí. Y de hecho hay muchas parejas similares a mi caso allá en Pérez Celedón y seguramente en otras partes, de gente que se casó muy joven. Claro, claro. Cuando nosotros nos casamos, ella tenía 16 años. Menor de edad. Entonces costó algo y el padre nos pegó una regañada y todo el asunto. Bueno, y cuando ella sacó el bachillerato, ya estaba casada. El 5º año lo sacó ella casada. Y no podía quedar embarazada porque aún cuando se había hecho todo por la iglesia, como mandan, la expulsaban del colegio. Por eso nuestra hija primera nació 2 años después de habernos Qué casado. buena historia. Qué buena historia. ¿Sigue usted enamorado? Son 54 años. Es una extraordinaria mujer. Increíble mujer. Que me regaló 3 hijos maravillosos, profesionales distinguidos. Que no viven acá, ¿no? Viven 2 fuera, uno vive que es un científico médico que vive en Suiza y trabaja ahí. Y Mario, que es el menor, vive y es ingeniero y trabaja y vive en Hong Kong. Y la mayor es odontóloga y ella sí está aquí con su esposo, la única casada, los 2 son odontólogos y tienen la clínica, valga el comercial, en Guadalupe. Sí. Entonces, para ir a la pausa, Mario, usted tiene, bueno, un gran amor. ¿Cómo se llama su señora, perdón? Nuriet. Nuriet, Sí. que es el amor de toda su vida, y ha tenido un coqueteo eterno con la radio. Totalmente, son mis amores. Sí, su otro gran amor, la radio. Ya me sigue contando esa historia ya me contó su enamoramiento principal, que es lo que le ha dado vida, pero también está el otro, que es la radio. Vamos a ahondar en eso. Aquí Casual, junto a Mario Méndez. Aquí Casual junto a Mario Méndez, esa gran voz de la locución comercial
de Costa Rica y desde hace muchos años en Colombia, y aquí le damos la imagen. Ya hablamos de ese gran amor suyo, doña Nuriet. Y la radio entonces, usted me decía que empezó en Sinaí, ahí en algo, y que luego fue creciendo ese amor también y que usted quería algo más. ¿Qué era ese algo más que quería en la radio? Estudiar más sobre comunicación y obviamente surgir un aspecto de cobertura en una radio. Y para eso te hablo del año 70 Había que venir a y San José. 73. Yo tenía que venirme para San José, tenía que ver cómo hacía. Pero el director se programa un seminario en un hotel de Punta Arenas de una semana completa para emisoras rurales, patrocinado por una fundación, Friedrich Naumann, una fundación alemana. Claro, lo conozco. Y estaba don José Joaquín Chaverri coordinando también. Y manda la invitación a la radio. Un señorón, don José Joaquín. Entonces, el director dice, vaya usted con Franklin Granados, don Franklin Granados, que es el del canal de televisión de Pérez Celedón. Y nos fuimos. Estando en el seminario muy interesante en el Hotel Colonial de Punta Arenas, estaba el periodista Rogelio Benavides, de parte de Monumental, y él hacía un reportaje. Cuando terminó el seminario, él tomó la opinión de algunos de los participantes sobre el mismo y me llamó y me dijo, me entrevistó y me dijo, ¿usted qué le parece las ponencias que hubo? ¿Qué le parece? Y entonces yo le dije, mi opinión, ta. Cuando terminó la entrevista me dice, ¿a vos no te gustaría leer noticias de Monumental? Claro, porque don Rogelio trabajaba en ese tiempo. Ese tiempo de don Rogelio. Que don Rogelio, para que la gente lo identifique, la más joven, hacía la columna de Tía Selmira. Es correcto, don Rogelio Benavides. Y entonces yo en ese momento, tengo que ser honesto, me puse a temblar. Le digo, yo leyendo noticias con unos monstruos que había en Monumental en esa época, Rafael López Hernández, don Ernesto Fraga Chao. ¿Rafael era guatemalteco? No, nicaragüense. Nicaragüense, sí. Perdón. Ajá. Que murió también, sí. Carlos Eduardo Gómez. Don Carlos Eduardo, yo lo quise mucho, don Carlos Eduardo. Y Carlos Eduardo Zúñiga. Claro, que después fue presentador en Canal 6. Es correcto. Noticias. Para mí uno de los mejores presentadores y lectores de noticias de este país es Carlos Eduardo Zúñiga, que de Dios goce también. Y entonces yo comencé a analizar, digo, a la par de esos gigantes, yo. Y entonces, sin embargo, yo, como te dije, yo quería dar el salto. Claro. Y entonces le digo, pues claro, pero mírame cómo estoy, sudando. Me dice, no, tranquilo. Yo, Don Armando Vargas Araya era el director. Cuando yo recibí una llamada a la cabina y dijo, buenos días, Sinaí, a la orden, le dice, ¿esa es la voz suya o estás engolándola? Que ahora muchos periodistas hacen eso, ¿verdad? Sí, tengo la música. Usted los oye al aire. Bienvenido. Sí, y se los encuentra acá, todo bien. Sí. Y entonces le digo, no señor, le digo, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién hablo? Dice, soy Armando Vargas Araya. Y entonces ya me invitó, ya vine, hice una prueba y a él le pareció y comencé a integrarme. Pero ya se vino a vivir a San José, ahora sí. Sí, pero solo. Ok. Solo, porque había problemas con el traslado de mi esposa, porque ella fue educadora de primaria hasta universitaria, que fue donde se jubiló. Estaba nombrada ya. Estaba allá y toda esa serie de cosas. Y teníamos los dos, Giselle y Max, que eran los dos, Mario, porque ya Mario nació aquí. Y entonces me vine solo. Comencé con serios problemas económicos aquí y allá y problemas serios. Y entonces tuve que renunciar y devolverme a Pérez Celedón. Muy dolido, muy dolido. Y entonces Eduardo Enrique Leiva, que Dios goce también, me dice, no te vayas, quédate, mira. No, me devolví. Cuando doña Nora Ruiz de Angulo González asumió todo Noticias todo el tiempo, me llamó de nuevo y me dice, veo tu hoja de vida aquí y me parece muy bonita. Y entonces fue cuando ya ella me integró de lleno al proyecto de Noticias. Y ya fue cuando yo vine y ya logré el traslado, ya me quedé. Todo eso llevó sacrificio, llevó un montón de cosas. Pero ya me instalé y ya comencé. Y ahí después fue la historia cuando don Javier me escuchaba. Pero perdón, ahí la locución comercial no era lo suyo. No, noticias. Solo leer noticias. Ajá.
era nada más la lectura de noticias. Y por eso te decía que don Javier me decía, pero es que noticias muy lenta, porque así tiene que ser. ¿Y por qué a don Javier se le habría ocurrido a Mario Méndez en la locución comercial? Porque se lo había recomendado don Pedro París Segares, el doctor Pedro París. Claro. Le había dicho, hay un muchacho ahí, ta. Entonces don Javier dice, voy a escucharlo. Y don Javier me escuchó y le dijo a don Pedro, me gusta ese, voy a llamarlo. Fue cuando él me llamó, me invitó a un almuerzo y me hizo la aclaración de que él le gustaba mi voz, pero que en locución comercial de deportes tenía que ser muy rápido, muy claro el mensaje, muy respetuoso. Y entonces fue cuando yo me integré ya ahí a partir de esa fecha con Colombia, con don Javier. ¿Y le gustó más la locución comercial que leer noticias? Las dos cosas me encantan. Las dos cosas. Lo que pasa es que ahora el sistema de noticiarios es diferente. Lo hacen los periodistas, los directores. Ya no es dos locutores, como decía doña Nora, los locutores son la vitrina de un noticiario. Y ahora no. Pero las dos cosas me encantan. Yo considero que no lo hacía tan mal leyendo noticias porque no he sido tan mal lector. A mí me gusta leer. Y leer en voz alta porque es como se aprende a leer. Leyendo a vista no se aprende a leer. Y eso fue una de las cosas que yo estudié en México y en Colombia, la lectura. De hecho, tengo un curso que poco lo tienen, que es la parte técnica de los signos ortográficos aplicados a la lectura. ¿Cuánto valor tiene un punto, una coma, dos puntos, paréntesis, a la hora de una lectura? Entonces, si eso se respeta y se hace correctamente, tiene que haber una lectura perfecta. ¿Cómo, por ejemplo, si usted estaba leyendo noticias, se había un paréntesis, cómo lo hacía, don Mario? ¿O cómo se hace? La coma, por ejemplo, es aguda y grave. ¿La coma? Sí, digamos, usted puede hacer una coma aguda, que es un cierre hacia abajo, o una coma grave, que es un cierre hacia arriba. Esta mañana el sol es maravilloso, pero por la tarde lloverá, de acuerdo con el Instituto Meteorológico, por ejemplo. No es pecado utilizar las dos curvas, sí, claro. Pero lo correcto en texto amplio, hacer las dos, para que haya esa imagen que usted le transmita al oyente, el texto, la noticia como tal. Igual en un comercial, tiene que transmitirle en 30 segundos al oyente un mensaje comercial, por ejemplo, X comercial, o transmitirle en una cuartilla o dos cuartillas una noticia. Por ejemplo, don Rolando Angulo, que tuve el honor de trabajar con él, me pidió que fuera el lector de los editoriales. Los últimos 3 años de radioperiódicos de don Rolando Angulo, yo fui quien leí sus editoriales. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno como lector de editoriales? En este caso, don Rolando Angulo, porque en el caso de doña Nora Ruiz y don Armando Vargas, ellos hacían la lectura, una lectura riquísima, hacían ellos de los editoriales. Pero don Rolando no, don Rolando Angulo siempre tuvo quien, don Mario Lee fue por años su lector de editoriales, don Fernando Marín estuvo, en fin, otros estuvieron ahí. Pero los últimos 3 años fue este servidor. Entonces, ¿qué hacía yo? Para poder y saber de qué versaba el editorial 1, editorial 2, editorial 3, editorial minuto 1, comentario, era estar lo más cerca posible de él cuando estaba escribiendo el editorial y percibir sobre qué lo estaba escribiendo y cómo era su ánimo a la hora de escribir. Por ejemplo, ese estaba bravo con el gobierno, entonces uno debía interpretar eso al oyente. De hecho, hubo llamadas de algunas personas amenazándome de muerte, porque la gente cree o creía que yo era el que escribió el editorial, o que era don Rolando quien los estaba leyendo, ¿no? Entonces, ese es, a estar cerca, a ver cómo está el hombre de su carácter, si está bravo por alguna cosa, cómo escribe entonces, y para poder leer e interpretarlo mejor, debe ser así. Don Mario, ¿y a cuántos partidos habrá asistido usted? Esa pregunta me la hicieron y no pude contestarla. Son demasiados. Son demasiados. ¿Y le gusta el fútbol? Porque usted me habló de su época ahora de juventud, que la música, que la radio, pero ¿le gusta el fútbol? Sí me gusta el fútbol. Practicarlo nunca serví para nada. Malísimo. Mi hermano Tony sí jugó y fue un buen puntero izquierdo, que trabaja en la radio allá ahora. ¿Tony Méndez? Hasta ahora sé que Tony Méndez. Tony es mi hermano. Tony era muy buen, bueno, y ahora
se hizo más viejo y ya panzón, pero Tony era muy buen extremo izquierdo, muy bueno, muy bueno. Pero yo no, yo fui malísimo para el fútbol. Sí me gusta el fútbol mucho. Me gusta ver el fútbol alemán, de hecho, más pasión mía es por la selección alemana, aunque no ande muy bien, pero sí me encanta mucho el fútbol alemán, el fútbol europeo, Champions, todo eso a mí me encanta mucho. Y aquí lo vivo, pues obviamente porque estamos aquí y estoy en eso y tengo que vivirlo y me gusta también. Y cuando se trata de la selección nacional, ahí sí estoy con todo. ¿Qué jugador se le ha quedado en la retina, en la cabeza? ¿Qué jugador? O Javier, me puede mencionar un par, no sé. Javier Jiménez. El zurdo Jiménez. Sí, yo lo vi jugando ya sus últimos. Finales digamos. de los 70, principios. Sí, Javier Jiménez, Oscar Ramírez, tengo que decirlo. Los 80, claro. ¿En aquella media cancha de la Liga o del Saprissa? De la Liga, sí, Oscar Ramírez. Alejandro González. Son muchos, digamos, que me encanta verlos jugar o me encantó verlos jugar por su... Primero, los sentí muy humildes, a Oscar, por ejemplo, a don Oscar, ¿verdad? Y eso a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho cuando la persona comparte, cuando la persona saluda, en fin, yo soy partidario 100% de eso. Hay muchos jugadores que por razones X no vuelven a ver, no te saludan, lo que sea. También los comprendo y no me molesta para nada. Yo recuerdo que en épocas pasadas en la radio viajaba mucha gente a las giras. El locutor comercial no siempre. ¿A usted le ha tocado hacer algunas giras, don Mario? ¿Le tocó hacer algunas giras? Sí, sí. Bueno, el Mundial 94 yo estuve en el Mundial con don Javier, con MacGregor, con don Ricardo, con Gerardo Enrique Fonseca, que fue otro narrador, perdón, que no lo mencioné, Gerardo Enrique Fonseca. En el Mundial lo viví, solo la parte final no, tuvo que devolverse porque ya empezamos a venirnos parte del personal. Luego en México he estado 2 o 3 ocasiones, Centroamérica casi que toda, Panamá varias veces, Guatemala, cuando el famoso, El Salvador, cuando el famoso gol de León y Flores, o los goles de León y Flores. El 4-2 que tiraron de todo. El 4-2 que casi se arma ahí la... en fin, y estaba en guerra en esa época en el país, que hubo que andar con mucho cuidado. En fin, todo lo que es Centroamérica. Suramérica no, Suramérica ha estado por otras razones, no por el fútbol. Pero Centroamérica sí, México y Estados Unidos, sí estuve en el Mundial del 94. Vamos a ir a la pausa, don Mario, y le hago la pregunta para que lo vaya pensando. ¿Se ha jalado alguna torta? Porque en la locución comercial, digamos, los que estamos cerca, sabemos que hay que tener un cuidado, porque sabemos cómo son los clientes. Y a veces, dentro de la carrera, de la transmisión, y el locutor comercial, creo yo, tiene que tener un ojo en el encuentro y tiene que tener otro ojo en lo que está leyendo. Pero a veces vas a decir banco tal y decís banco el otro, ¿verdad? No ha terminado ni de decirlo, cuando ya está el mensaje, hay anécdotas, estoy seguro que usted tendrá. Aquí Casual, junto a Mario Méndez. Aquí casual junto a don Mario Méndez, aquí en el Crown Plaza, que como les digo siempre tiene una excelente ubicación, aparte tiene unos salones ideales para la actividad que usted quiera realizar, se adecúan al tamaño que usted ocupe para seminarios, en fin, para cuestiones de empresa y también para cuestiones personales, fiestas, graduaciones y demás, aquí en el Crown Plaza. Don Mario, ¿se ha jalado tortas? Bueno, primero tengo que decirte que soy una persona muy meticulosa en mi trabajo. Usted lee el guión comercial antes. Cada transmisión primero, soy consciente de que cada transmisión que yo vaya a hacer tiene que ser la mejor. Aunque haya hecho 15 o 20 mil, no sé cuántas transmisiones. Voy con esa idea, voy con esa alegría. Esta tiene que ser la mejor transmisión de Mario, en primera instancia. Eso implica algunas cosas. Siempre
siempre llego 1 o 2 horas antes del inicio de la transmisión a la radio, siempre. Igual lo hacía en los estadios. Y ahí reviso meticulosamente mi pauta comercial, si hay textos nuevos, si hay textos de un mismo patrocinador pero que hayan variado por promociones, por etcétera, etcétera. Y reviso cada una de las cosas. La puntuación, por ejemplo, o el énfasis, la admiración, si hay preguntas, normalmente aquí se pone, cuando se hace una pregunta, se pone únicamente el signo de cierre. Y en español, en castellano, tiene que ser uno abre y otro cierre. En inglés está bien, el que cierra, nada más. Pero nosotros los dos, si la pregunta es un poco extensa, normalmente quien no lee entre líneas o lectura en desfase, que es que yo voy leyendo el primer renglón y ya tengo una idea clara de lo que dice en el segundo o tercer renglón, quien no tenga esa técnica, entonces posiblemente no va a cerrar la pregunta como tal si es pregunta. Por eso hay que hacer, entonces yo coloco el signo de pregunta al inicio y ya sé que el cierre es la pregunta completa. Aquí, honestamente, Gustavo y amigos, no he cometido tantos errores. No. Cuando me inicié, en los años de mi inicio, sí, por la inexperiencia, por ese montón de cosas, confianza y todo eso que le falta a uno, sí cometí varias tortas o hice varias tortas o leí un comercial malo y todas esas cosas. Por ejemplo, dije una vez, galones en todo tamaño. Camisas blancas de todos los colores. Caramba. Imagínense, eso en esa época. Pero nunca confundí una marca. Una vez, estando don Javier Rojas, confundí una marca de un ungüento. ¿Lo recuerda? Sí. Lo puede decir sin problema. ¿Se puede decir? Sí, sí, claro. Confundí Cepol con Cofal. Nada más. Y entonces don Javier... ¿Don Javier se dio cuenta? Claro. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo? De acuerdo a eso, me sentí destrozado. Se enojó don Javier. Totalmente, porque yo soy, como te digo, muy cuidadoso en eso. Pero no recuerdo así otra torta grande haber cometido al aire, ¿verdad? Y espero, ya en el cierre casi de mi carrera, no tener que cometerlo, no tener que disculparme por una torta de ese tipo. Pero Mario, es que es difícil porque ustedes tienen que estar con un ojo en el partido, sea que esté en el estadio, en la cabina, y con otro ojo en el guión comercial. Sí, porque depende cómo esté la jugada en la cancha. Yo puedo comercializar 1, 2 o 3 comerciales, valga, en ese pase. Si el jugador está caído, si están atendiendo al jugador, a mí el narrador me da pase, entonces yo mido contexto con referencia que tengo en la pantalla, cuánto tiempo tengo para poder comercializar, si es 1, si son 2 o 3, que nunca, cuando la bola está en movimiento, nunca se debe comercializar, que eso le pasan a algunos colegas centroamericanos, que la bola está en movimiento. En radio no se puede, en radio el oyente tiene que estar con la jugada. Usted sabe de radio, Gustavo, usted sabe de radio cómo se maneja eso. Y no se puede comercializar cuando la bola está en movimiento, jamás. Pero le pasa, don Mario, a veces la gente, y uno comprende, porque pasa en tele y pasa en radio, le molesta que haya tantos anuncios, ¿verdad? Sí. Hay gente que no comprende, al final la transmisión se está realizando gracias a los anunciantes. Pero usted ha sentido a veces eso, don Mario, porque yo lo he vivido con otros compañeros narradores, que incluso el narrador a veces se molesta de que haya tanta comercialización porque ellos quieren realizarse en el partido, pero bueno, de eso se come, ¿no? Es parte de. Lo que sí el locutor comercial tiene que estar unido o ligado muy bien con el narrador, básicamente. Fulano, en los primeros 10 minutos me das tantos pases, por favor. Claro, porque, perdón, don Mario, que le interrumpa, para que la gente sepa, usted tiene que cumplir con una pauta, es decir, en el primer tiempo tienen que haber 3 menciones para Cepol. Tiene que sacarlas, si no se le acumulan para el segundo, ¿no? Claro. Y el patrocinador paga para que suenen esas 3 en ese primer tiempo. No es lo mismo ya. No es lo 4, mismo con el segundo o en el intermedio, exacto. No es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero la parte que también hay que tener muchísimo cuidado es no lo que usted está apuntando, Gustavo, no saturar al oyente.
Entonces hay que medir muy bien la parte de comercialización, medirla muy bien, coordinarla muy bien con el narrador y con el comentarista y decirles conciencia, muchachos, porque está cargadita la pauta, como dice uno, sobre todo cuando es selección nacional, o un mundial o un torneo de estos de Copa Oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado de no saturar mucho al oyente también. Entonces hay que irlo manejando muy bien. Alguna persona una vez llegó y me dijo, yo con esto me vuelvo loco. Yo no podría con esto. No. Sí se puede hacer, claro. Sí se puede hacer. ¿La experiencia ayuda? Claro que ayuda. El cuidado, la coordinación, hay que hacerla. No simplemente llegar, que ya pitó el árbitro y yo llego y veo a ver qué comercial tengo número 1. No, así no se puede. Es de mucho respeto, de mucho cuidado. El comercial tiene que ser alegre, tiene que ser vívido, pero no vulgarizarlo jamás. Jamás. ¿Vulgarizarlo se refiere usted a? A meter chistes de mal gusto dentro de un comercial, digamos, porque es porque se presta, tal vez. Se presta, o digamos, cuando uno está en la vuelta ciclista, digamos que está... Que es un ambiente muy abierto. Sí, abierto en Guanacaste y ve alguna cosa, relacionarlo con un comercial que... No se puede. ¿Y usted cree que que ese reglamento, por decirlo así, que usted tiene para la locución comercial, es el que se maneja por otros profesionales también? No, creo que no. Tengo que ser honesto y creo que no, lamentablemente. ¿Usted se siente una escuela aparte en la locución comercial deportiva? No. No, yo soy uno más. Simplemente que me gusta tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y quiero que cuando me retire me recuerden como una persona que seguro no fue buen locutor, pero por lo menos respetó al oyente. El oyente vale todo, el oyente es a quien nos debemos. Merece todo el respeto, todo el cariño, toda la admiración. Y no podemos meter chistes de mal gusto en una transmisión o vulgarizar un comercial o darle otro sentido, porque el oyente no tiene por qué escuchar eso. Don Mario, me interesa mucho su concepto, porque usted ha vivido a la par de muchos comunicadores deportivos y periodistas deportivos. Y ahora usted utilizó una palabra que la voy a rescatar para preguntarle. ¿Se ha vulgarizado la comunicación deportiva? Mucho. No duró ni una milésima para contestarme. Sí, lamentablemente. Y no solo la parte deportiva, o sea... Sí, aquí le hablo de la parte deportiva. Porque se ha simplificado mucho la comunicación en el aspecto de que se utiliza el micrófono mucho, lamentablemente, más en emisoras musicales, por ejemplo, para vulgarizar, para hablar cosas que no tienen ninguna relación con la comunicación o con un oyente. O a la hora de presentar una canción que alguien dijo ahí, ahora canta fulanita tal, de pelo macho arriba, pero abajo no sabemos. Así lo dijo, perdón, sí. Perdón, pero así lo dijo. Sí. Entonces, por favor, entonces, ¿dónde dejamos al oyente? Que es a quien nos debemos nosotros. Entonces, ¿qué falta aquí? Capacitación, valores para los muchachos, que no puedo generalizar porque hay unos muy buenos, para decirles, pero muchachos, está usted hablando también, perdón que lo interrumpa, de la comunicación deportiva también. No, me refiero más a la parte... de emisoras musicales. ¿Y lo deportivo? En lo deportivo es menos. Pero sí hay. Lo que pasa en deportivo es que, o sea, ¿dónde dejamos los sinónimos en la comunicación? ¿Qué pasó que no volvimos a estudiar? Solo usamos el tema de la cancha, el tema del árbitro, el tema de la lluvia, el tema del jugador, todo es tema. Todo es tema. Entonces, ¿dónde dejamos nosotros entonces? ¿Por qué no estudiamos un poquito, nos preparamos? Si usted es periodista, usted se prepara. ¿Para qué estuvo tantos años en la universidad? ¿Para salir y hacer una chanfaina ahí? No. Entonces, ahí, esa es la parte que yo digo que falta más respeto y más preparación del área deportiva hacia los televidentes y hacia los oyentes, porque se ha simplificado mucho. Yo con solo que diga, háblenos un poquito de tal cosa. Háblenos otro poquito. ¿Nos puede explicar, por favor, qué fue lo que sucedió? Mire, lo que pasó fue esto, señorita o caballero, Háblenos un poco. Entonces como que no hay recursos, como que la persona no tiene recursos, entonces acude a lo primero que encuentre, y lo primero que encuentra es una muletilla. Claro.
Espero estar Y saliendo bien de esta entrevista y que la usted muletilla después no no hable de enriquece. mí, don Mario. La muletilla no enriquece. Eso se llama ruidos en la comunicación. Sí, Nada tienen que hacer pero de ahí. eso estamos llenos ahora. Y saturados. Hay que leer. Hay que leer. Leer y leer. Decía que en paz descanse don Jorge Pastor Durán. Lean, muchachos, lean. Decía don Jorge en aquellos años. Hay que leer Hay que leer. Sí, le repito, espero que después de la entrevista usted hable bien de mí, ojalá. Ojalá que sí. No has usado una sola muletilla, que es de lo que yo más critico o sugiero que se elimine. Y es tan fácil eliminar las muletillas, que es lo más que se utiliza en la comunicación, en televisión y en radio. Sí. ¿Por qué? Eso se llama pereza articulatoria, así es como se llama científicamente. Pereza articulatoria. Que yo agarro lo más fácil que encuentre y entonces salgo con una tontería ahí. No. ¿Qué le falta a Mario Méndez en la radio? ¿Qué le falta por hacer? ¿O no le falta nada? Porque pues uno revisa la carrera suya y bueno, también usted ha sido dadivoso y ha dado clases en institutos particulares, privados, de locución comercial, intentando compartir su sabiduría en este tema. Pero, ¿qué le falta, don Mario? Mire, lo primero es que yo he trabajado mucho con médicos, con abogados, con jueces, con relacionistas públicos, con políticos, muchos con clases privadas, digamos, para mejorar su comunicación. Porque usted lo sabe, en las universidades a veces encontramos un profesor muy bueno, con una capacidad increíble, pero no sabe comunicar. Le cuesta comunicar. Entonces la clase, el alumno se duerme, el alumno se va, el alumno entiende toda esa cosa. ¿Y qué me falta, Gustavo? Yo no sé qué más me faltaría. Me gustaría estudiar más comunicación, eso sí, cuando me retire. Estudiar más comunicación, ir a otros países a estudiar comunicación. Y aunque parezca extraño a algunos, y si Dios me lo permite, yo como católico encabezo la fila de los más malos católicos, pero soy católico. Me gustaría dar asesoramiento o capacitación en las iglesias a las personas que hacen las lecturas, porque a veces dice uno no, pero... Don Mario, pero con usted ha de ser, yo me lo imagino que ha de ser un poco difícil conversar con usted, porque yo ahorita ya me estoy sintiendo como que don Mario está analizando cada palabra que yo digo, si estoy entonando bien, si no estoy entonando bien. Ahorita estoy concentrado en no usar una muletilla, porque don Mario, ¿a usted le pasa eso? Siempre está analizando como la otra persona, su interlocutor está hablando, como se está dirigiendo. Sí, pero no para crucificarlo ni para criticarlo. No. Yo es para enriquecerme también, para decir, hay que mejorar esto. Mario tiene que mejorar aquí, tiene que mejorar allá. ¿Okay? Tiene que leer más, tiene que interpretar más. Porque un niño anglosajón o un estudiante anglosajón es destacadísimo comparándolo con un joven latino, por ejemplo, porque ellos no son simplemente receptores, son emisores en las clases. Entonces, ellos interactúan con el profesor. Entonces, ellos saben, pierden el miedo escénico, saben cómo expresarse. ¿Okay? Si aquí uno hace eso, eso se está queriendo quedar bien con el profesor, porque aquí no estamos acostumbrados a eso. Aquí no estamos acostumbrados a eso. Y a propósito de la lectura, es lo que carecemos en este país. La lectura en los centros. Usted sabe que la escuela apenas medio, colegio nada y universidad nada. Entonces, ¿cómo leemos nosotros? Muy mal, lamentablemente. Muy mal. Y nos da pereza leer en voz alta, solo a vista. Y a vista no se aprende a leer. ¿Usted cree mucho en el poder de lo que uno dice? O sea, que muchas veces uno termina siendo lo que uno dice o creyéndose lo que uno dice. A ver, no me ubico bien en tu pregunta. Yo puedo decir que soy un excelente comunicador y me lo digo tanto que me lo termino creyendo y tal vez no lo soy. Sí.
Yo creo que sí, aquí hay muchos comunicadores y comunicadoras que creen que ya son la novena o octava maravilla como comunicadores y están muy lejos de serlo. ¿Tienen capacidad? ¿Que pueden lograrlo? Sí, pero no. Hombre, topé a una persona que trabaja en un medio de comunicación. ¿Cómo está? No me saludó. Bueno, no tenía por qué saludarme, pero digamos que sí. ¿Por qué no saludar a una persona? Ah, porque esa persona trabaja en un medio de comunicación y seguramente ya cree que tiene el cielo agarrado con las manos. Y le falta mucho. ¿No? Nos falta mucho a los comunicadores de este país. Mucha capacitación, mucha humildad. Para ser buen comunicador, Gustavo y amigos televidentes, hay que ser humilde, hay que tener humildad. Mucha humildad. No podemos ser esa arrogancia y todo porque la comunicación necesita humildad, mucha humildad. No estoy diciendo que yo lo sea, porque soy el que primero debo empezar, pero nos falta mucha humildad al comunicador costarricense. Esa es la real y pura verdad, de acuerdo con mi criterio. Abrazo ese mensaje, don Mario, y con esto terminamos. Yo le agradezco mucho estos minutos. Me pareció por momentos que estaba yo en una clase con un máster, porque creo que usted lo es. Yo siempre le he admirado, siempre le he escuchado, y siempre en algunas cosas he tratado de imitarlo, porque yo creo que usted tiene la intencionalidad de su voz, es para mí realmente admirable. Entonces yo le quiero agradecer, don Mario, que haya sido ejemplo profesional para mí. Usted no lo sabe, pero yo se lo estoy diciendo. Que haya sido ejemplo profesional para mí. Usted lo dijo en uno o dos ocasiones en unos estadios, en una opinión parecida sobre mi persona. Lo dijo al aire y en mi medio. Y yo eso se lo agradezco de corazón, el concepto suyo para este servidor. Y el agradecido aquí soy yo, que usted haya tenido la deferencia de invitarme a compartir con sus televidentes y sus amigos este programa. Ojalá que haya dejado alguna idea que se pueda compartir o que puedan compartir también. Y otra cosa es que yo soy 100% colaborador. La persona que quiera colaborar y todo, no pensando tanto en esto. Yo no tengo dinero, pero yo no ocupo tanto dinero. Yo lo que ocupo es que la gente se quiera capacitar. Y yo con mucho gusto si lo he hecho en muchas ocasiones, al Patronato Nacional de Ciegos, al seminario, he ido a darle a los seminaristas cursos de dicción, en fin, yo colaboro. Me gusta colaborar, me llena colaborar y creo que es necesario en un medio tan importante como es este. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. Gracias. Aquí estuvimos. Casual, con don Mario Méndez.